la vía Panamericana, el corregimiento El 2 en el municipio de Turbo. ¿Qué ha pasado en esa finca? Ha tenido varias invasiones desde el día 3 de septiembre. Esta es una finca que desde 1960 le perteneció a una familia y que, como le digo, ha tenido varios eventos de invasión. Pero para saber, Gonzalo y oyentes, qué ocurre en la finca Buenos Aires, en el Urabá antioqueño, vamos a hablar con uno de sus propietarios, con uno de las personas de la familia de esta finca palmicultora. Se trata del señor Carlos Gómez. Señor Carlos Gómez, bienvenido a Mañanas Blue. Buenas tardes, Ana Cristina, para usted y para todos los oyentes. Señor Gómez, ¿quiénes son los propietarios hoy en día? ¿Quiénes son los propietarios de la hacienda Buenos Aires y qué fue lo que pasó? La finca Buenos Aires pertenece a una sociedad de carácter familiar. Es una finca sobre la cual se tiene una tradición de más de 50 años. Desde aproximadamente el año 2012 la finca se sembró toda en palma de aceite y digamos que hoy en día veníamos en plena etapa productiva y desafortunadamente el 3 de septiembre del año en curso se presentaron un número significativo de personas al predio, aproximadamente entre 150 y 200 personas, invadieron el predio aduciendo que se trataba de un baldío, que ellos tenían autorización para tomar posesión de los baldíos y digamos que allí se asentaron en ese bien inmueble. Eso fue lo que inicialmente ocurrió. Nosotros procedimos a presentar una querella policiva solicitando la protección de la posesión que tenemos desde hace 50 años del inmueble y de los títulos que tienen total claridad. La policía acudió ese mismo día 3 de septiembre y desalojó a los invasores. Al momento en que se hizo el desalojo, se planteó hacer una mesa de diálogo en el Consejo de Turbo el día 15 de septiembre. Allí acudimos, se hizo la mesa de diálogo en el Consejo de Turbo. Señor Gómez, discúlpeme, antes de seguir con lo de la mesa de diálogo, que eso es muy importante, porque después en la mesa de diálogo ocurren cosas importantes, hagamos un paréntesis para decir quiénes son Asograt, que Asograt son las personas que ingresan a las tierras de Buenos Aires, y continúe con su narración. Correcto, lo que conocemos es que es una asociación que se denomina que representa víctimas del conflicto y que busca predios baldíos para distribuir, digamos, entre la comunidad. Eso es lo que conocemos de esta asociación. Como le venía contando Ana Cristina, entonces el 15 de septiembre se llevó una mesa de diálogo en el Consejo de Turbo, donde participaron algunos de los concejales, y allí digamos que se explicó claramente que allí no había ningún baldío y la nueva posición que planteó en ese momento la asociación Asograf fue decir que había un predio que había sido donado al hospital de Turbo en el año 1965 y que había un traslape, porque había una porción que estaría en la finca Buenos Aires y que estaría siendo explotada por la palma. Pero señor Gómez, esta hacienda o esta finca Buenos Aires, ¿qué extensión tiene y cuánta de esa extensión está siendo explotada con los cultivos de palma? ¿O toda la finca, toda la hacienda está cultivada en palma? ¿Por qué las personas que invadieron la tierra argumentan que se trata de terrenos baldíos? La finca tiene una extensión de aproximadamente 100 hectáreas y en su totalidad está dedicada a la palma, al aceite de palma. Desconocemos cuál es el soporte que ellos tienen para sostener que se trata de un baldío, pues tenemos absoluta claridad de las resoluciones por medio de las cuales en su momento se dio la adjudicación de esos predios y de la tradición o claridad que se ha tenido de los mismos durante todo este tiempo. Pero usted, señor Gómez, sí. No, que sí han identificado si detrás de esta invasión, digamos, hay pues una razón espontánea de que más allá, si tienen razón o no estas personas, pues decidieron ocupar el predio, o detrás hay de pronto
un motor mayor, un movimiento, un cerebro que está propiciándolas, como por ejemplo ha pasado en países de la región donde más allá de unas familias o una comunidad, se hay realmente un movimiento, un líder que está impulsando a la gente a que haga estas ocupaciones ilegales. Desafortunadamente, la información que tenemos es que este es el tercer predio que es objeto de este tipo de invasiones. Hubo inicialmente una finca dedicada al plátano que no lograron, digamos, consolidar esa estrategia. Hubo una segunda finca que se llama La Florida, donde hoy en día ya hay 30 hectáreas comprometidas por el conocimiento que tenemos, y allí se creó o fundó un barrio que se denomina Envigado y que ya hay un número significativo de familias viviendo allí. Pero ¿alguna idea si hay algún grupo detrás en específico, ilegal, legal, o no tienen ni la menor idea quién realmente está detrás? No, nosotros lo que sabemos es que hay de por medio una organización, porque llegan un número significativo de personas y han llevado la ocupación. Yo en el relato les venía contando que el 15 de septiembre se hizo la mesa de diálogo en el Consejo. Allí por segunda vez se dio la invasión de la finca. Nuevamente la policía acudió el 16 de septiembre y hizo el desalojo de los invasores. Aproximadamente a las 3 de la tarde y la policía hizo entrega del inmueble a los dueños, y nuevamente ese sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde los invasores ingresaron al inmueble y no hemos podido, desde esa fecha, 16 de septiembre, y hasta el día de hoy, que las autoridades expulsen a los invasores, y allá están en el predio con un agravante para nosotros, y es que ellos han destruido gran cantidad de las palmas que ya tenían o estaban en su proceso productivo. Estimamos que han destruido aproximadamente 6.500 palmas. Se han apoderado de 58 hectáreas de la finca y están impidiendo el normal desarrollo productivo que tenía la finca, donde tenemos 30 trabajadores vinculados de manera formal a quienes se les reconocen todos sus derechos y prestaciones sociales, y hoy en día eso, digamos, está viendo en riesgo porque hoy en día no estamos pudiendo desarrollar nuestra actividad productiva de manera normal. Sí, señor Gómez, entiendo por lo que usted dice que se han tomado han ocupado mucho más de la mitad de esa finca. Y la pregunta, porque no me quedó muy clara la explicación, es ¿cuál es el argumento que usa esta organización que ocupa la finca? ¿El argumento que ellos tienen jurídico es que esa finca hace parte de un pleito jurídico, o entendí yo lo que no era? Inicialmente ellos plantearon que se trataba de un baldío. Cuando se desvirtuó que el predio se tratara de un baldío, alegaron que una franja de el predio le había sido donado en 1965 al Hospital San José de Turbo. Sí. Ese Hospital San José de Turbo hoy en día, digamos, se transformó en la empresa social Hospital Francisco Valderrama de Turbo. Nosotros tuvimos una conversación con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, con sus directivos, y allí nos dijeron que ellos ni siquiera tenían inventariado ese bien inmueble dentro de sus activos. Y les hemos explicado que nos interesa aclarar la situación, pero de por medio hay unas vías de hecho que están llevando a no poder desarrollar un proceso productivo, a perturbar una posesión que se tenía desde hace 50 años, sí, y a causar unos graves daños materiales. Pero mire, señor Gómez, cuando ellos argumentan esto y cuando ellos dicen que es que esto hace parte de ese pleito y de esa donación que se hizo, es como si ellos estuvieran peleando como un pleito jurídico que nunca se les dio al hospital. Es como si ellos se metieran ahí. Cuando hablamos de ellos como organización, ¿es una organización campesina? ¿Es una organización la que está liderando esta invasión? Lo que conocemos es que es una asociación que se denomina ASOGRAF y que de ninguna manera ha sido legitimada o autorizada para reclamar bienes a nombre de un tercero del hospital, y mucho menos pueden hacerlo mediante vías de hecho, que es en lo que están incurriendo en este momento.
Señor Gómez, hablemos un poco más de ese predio que es el que se llama Managua, o el que se conoce como Managua. Cuéntenos a través del tiempo, ese predio, si ha tenido algún tipo de litigio con ustedes ante las autoridades y ante las instituciones, este predio, ¿qué ha pasado con él? O sea, en este momento sabemos que está esta invasión, pero ¿qué ha pasado antes? Y yo lo que entiendo o lo que siento un poco de ustedes, que también hay disposición al diálogo. Nosotros vinimos a conocer la existencia de este predio denominado Managua, que es el que se dice fue donado al hospital en 1965 a raíz de estas invasiones que iniciaron el 3 de septiembre del año en curso. Y nosotros hemos expresado de manera contundente que estamos dispuestos a sentarnos con el hospital de Turbo, y si hay una franja de la finca Buenos Aires que en realidad pertenezca al hospital de Turbo, una vez se haga un estudio técnico claro sobre la posible ubicación de ese bien, pues se haría la devolución. Pero en este momento lo que tenemos son unas vías de hecho que han destruido aproximadamente la mitad del cultivo de palma. Sí, entonces lo que entiendo es que ustedes, cuando fueron al Consejo de Turbo, lo que querían ustedes es emprender un proceso de diálogo y decir, es decir, ustedes no están cerrados, digamos, completamente cerrados al diálogo, sino que entienden que hubo un proceso que tal vez no se llevó o no quedó en el papel, y que ustedes en retorno no han recibido, digamos, esa disposición de diálogo. ¿Podemos entender eso? ¿De Asograt ustedes no han recibido esa disposición de diálogo? No se ha llevado a cabo ningún diálogo, digamos, por unas vías civilizadas, pero es que Asograt no tiene ninguna legitimación para reclamar un predio que en realidad pertenece presuntamente al hospital de Turbo, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos en el momento que nos indiquen con el hospital de Turbo para aclarar esta situación. Pero desafortunadamente se están permitiendo vías de hecho, no se han tomado los correctivos dentro de los términos que establece la ley para terminar con estas vías de hecho y estas ocupaciones ilegales. A ver, como finquero, yo le pregunto si le preocupa la permisividad con la que se está tratando el tema de las invasiones. ¿Usted cree... ¿Usted cree que el discurso que viene desde el eje central del gobierno no está siendo el correcto? El gobierno no está incentivando, eso hay que dejarlo claro, pero la pregunta es, ¿está siendo correcto o está siendo muy permisivo? A mí me preocupa muchísimo que se estén permitiendo que se acuda a las vías de hecho, porque eso no genera un ambiente adecuado, desincentiva a que las personas invirtamos en el campo, y nosotros hemos hecho el llamado a todas las posibles autoridades, Alcaldía de Turbo, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, la misma Presidencia de la República, buscando que no se permitan vías de hecho y que cualquier clase de conflicto se resuelva por las vías legales y por quien esté facultado para ello, que sería un juez de la República, o inicialmente no estamos tampoco no nos cerramos a la posibilidad de hablar con quien correspondería en el hospital de Turbo y buscar un mecanismo, pero lo que no puede permitirse son que haya vías de hecho y que una invasión que mañana cumple 2 semanas y que se han hecho todos los llamados a las autoridades para que se termine, no se haya tomado ningún tipo de medida. Señor Gómez, ¿hay algún interlocutor por parte de esa organización que se toma el predio? ¿Ustedes han conversado con alguno de ellos, de los que está liderando esta invasión? ¿O ustedes solamente lo han hecho con las autoridades municipales y con la policía y con o ustedes qué han hecho exactamente, con qué autoridad o con quién están conversando para la entrega de este predio? De esa asociación, ellos tienen un vocero que es un abogado y él estuvo en la sesión que se desarrolló en el Consejo de Turbo. ¿Qué se llama como ese abogado? No tengo aquí a la mano el nombre del abogado. Si me da un momento intento ubicarlo. Y digamos que lo que hemos hecho es que en total hemos presentado 4 querellas ante la Inspección de Policía, que es la encargada de proteger la posesión y evitar estas invasiones.
y hemos elevado solicitudes a distintos órganos de nivel municipal, departamental e incluso nacional, buscando una pronta solución y buscando que no se lleven o permitan a cabo vías de hecho, que eso no puede pasar. Pero eso significa que ustedes directamente como dueños de esa finca no han tenido una relación directa con quienes están haciendo la invasión y las autoridades tampoco los han conectado para que tengan un diálogo directo con ellos. Eso no ha pasado. No ha pasado porque ellos han recurrido a las vías de hecho y a una invasión ilegal que hoy en día tiene un número significativo de personas viviendo en la finca Buenos Aires y que han mutilado o destruido un significativo número de palmas sembradas allí hace más de 10 años. Señor Gómez, le pregunto por el papel que está desempeñando o que podría desempeñar la fuerza pública, porque de todas maneras usted está hablando de una invasión ilegal, hay una fuerza pública que también está constitucionalmente obligada a hacer respetar la propiedad privada en Colombia. En ese sentido, ¿qué papel está desempeñando la fuerza pública en el sector? ¿Ustedes han conversado con ellos, han hecho presencia en la finca? ¿Qué papel está jugando en este momento la fuerza pública en esta situación que se está presentando en la finca Buenos Aires? Inicialmente, frente a las dos primeras invasiones que se presentaron, la primera fue el 3 de septiembre, ese mismo día se dio el desalojo por parte de la fuerza pública. La segunda invasión fue el 15 de septiembre y el desalojo se dio al día siguiente, o sea, el 16 de septiembre. Pero desde el 16 de septiembre estamos en la finca Buenos Aires esperando que llegue la fuerza pública y la autoridad a impedir que se continúe con esta invasión. Señor Gómez, usted nos dice que las personas de Asograt los están haciendo esta ocupación de este predio, que Asograt dicen que es por esa donación que se le hizo al hospital. El gerente del hospital, el doctor Heiler Jair Miller Pirea, de alguna manera ha legitimado o de alguna manera ha tenido algún gesto que indique que el hospital legitima a Asograt para tomar esas tierras, es decir, para entrar. ¿Tiene algún tipo de visto bueno por parte del gerente del hospital o de gente del hospital? Nosotros no conocemos que haya ningún tipo de autorización de parte del gerente del hospital y digamos que dudaría mucho que una entidad pública autorice a que se lleven a cabo vías de hecho. Sí, señor Gómez, finalmente, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? Es decir, los propietarios que en este momento tienen la finca y que tienen a estas personas viviendo en la finca, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades? Nuestro llamado es a que se respete la propiedad privada, a que se desaloje a los invasores que de manera ilegal están ocupando un bien inmueble que es de propiedad privada y que se lleve ante las autoridades competentes cualquier tipo de inquietud o duda que haya por parte del hospital o de un tercero. Pero lo que no puede permitirse en este país es que se vea con buenos ojos que haya vías de hecho, que haya invasiones, porque como les mencioné hace un rato, ya ha ocurrido en varios predios en el municipio de Turbo, Antioquia. Señor Carlos Gómez, propietario de la finca Buenos Aires en el Urabá antioqueño, muchas gracias por hacer su denuncia en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Una feliz tarde.